día después de la sesión en la Cámara de Diputados, donde se respaldó el veto del presidente Javier Milei a lo que era la ley de financiamiento universitario. Y vamos a hablar con un estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional y vamos a hablar con alguien que conoce muy bien el funcionamiento dentro de las universidades nacionales porque fue decano de la UTN. Saludamos a Fabián Soria y a Daniele Giannini. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la visita a los dos. Bien, Fabián, vamos por parte, porque me parece que hay muchas cosas que hay que responder sobre el funcionamiento universitario que se ha puesto en cuestionamiento fundamentalmente la cuestión de la auditoría. Hoy parecía que estábamos discutiendo ayer si se auditaban o no las universidades y la discusión era otra, pero ¿cómo funciona el sistema de rendición de cuentas en los que tienen que ver con las unidades académicas? A ver, en primer lugar, lo que te puedo hablar es la experiencia que tuve 16 años como decano en la UTN Regional Tucumán. Y puedo hablar por la universidad con un conocimiento bien fundamentado de cómo es esto. Es cierto que es necesario auditar, sí, que yo comparto y nuestro espacio, los amigos, sí, compartimos y es saludable que el Estado audite. Las universidades son auditadas o deberían ser auditadas, correcto, y la UTN en particular, y cuando yo asumí los primeros 4 años, sinceramente, era un caos, que vuelta a vuelta teníamos intimación al gobierno nacional del momento con respecto a las rendiciones, porque nos demoramos, no es que estábamos con problemas, digamos, de papeles para rendir cuentas, sino que el sistema estaba muy demorado y una decisión del rector de ese momento y todos los decanos hemos acompañado y se desarrolló un software de tal manera que antes de finalizar los primeros 4 años de mi mandato, estoy hablando de 2007 al 2011. ¿Tiene vista como para ubicarnos? Sí, en periodo de Néstor, para ser más claro. Nosotros rendíamos las cuentas y hasta el día de hoy, y es una decisión que yo tomé como decano, que el último día hábil del mes la administración no trabajaba al público para que se pudieran cerrar los números, acordar, digamos, equilibrar, digamos, los gastos que tuvo ese mes y del 1 al 5 del mes siguiente rendimos las cuentas al rectorado. Y las universidades, y la tecnología no está exenta de esto, cada 6 meses tiene que mandar el informe semestral y el cierre anual. Por lo tanto, los primeros días de agosto, del 1 al 5, normalmente, más tarde al 10, la universidad, todas las facultades mandamos y se rinde cuenta al Estado Nacional. Y una particularidad que el software que nosotros desarrollamos como universidad es, como cerramos un semestre y cerramos el segundo semestre, del 1 al 10 de enero, cuando se cierre el segundo semestre, con un solo clic, cierra todo el año completo. Nosotros como universidad rendimos cuenta y celebramos que esto suceda. Bien, o sea, a ver, vamos a trasladarlo, son más de 60 universidades a nivel país, universidades nacionales estamos hablando. Uno quiere creer que puede haber algún error, alguna irregularidad en alguna universidad, pero no es real que no se audita. No es real que no se audita, y yo digo con conocimiento de causa, y que nosotros estábamos en mora de rendición de cuentas. Eso, pero nosotros nos pusimos firmemente a cumplir con lo que dice la ley y nos pusimos al día todas las facultades de la UTN, y así nosotros estamos rindiendo cuenta de los actos administrativos. Y en esto es importante, Martín, tener en claro cuando se habla del financiamiento. El presupuesto de la universidad, que es lo que se está discutiendo, se divide en 2 partes. Tenemos el presupuesto en presupuesto A y en presupuesto B. El presupuesto A es salario y el presupuesto B es gasto de funcionamiento. El presupuesto A lo define Nación, lo define en paritaria, cuánto es lo que deben cobrar, y eso va directamente al bolsillo de los docentes. Bien. O sea, no hay forma, si están pensando que uno malversa fondos, se queda, o lo que fuese, imposible. Claro. Porque la ley es clara y llega al bolsillo directo del docente. Claro. Lo que sí se está cuestionando es el valor de que una hora digamos, el cargo testigo está muy por debajo del salario mínimo. O digamos de la canasta básica. Sí, está por debajo de la línea de pobreza. Eso es lo que se está cuestionando y eso tiene que estar en claro. Bien. Y que el 75% de los docentes está por debajo de esto. Solamente el 25% está por arriba de esto, lo que tiene mayor acumulación de cargo y tiene mayor año. Claro. Lo que tiene más de 24 años, en el caso de la tecnología, se lleva un porcentaje del 120% de lo que está cobrando. Que eso corresponde por ley. Sí. Pero por eso tiene una mejora, no porque el cargo testigo sea bueno. Sí, que ocurre también en la educación primaria y secundaria, el acumulado por antigüedad, ¿no? Exactamente, es un tema. El ojo de la tormenta de lo que se plantean desde el gobierno nacional para mantener el equilibrio fiscal del que se habla, y que además en lo particular yo comparto y está bien
porque yo como padre, jefe de familia, no puedo gastar más de lo que me ingresa como dinero. Es racional lo que están planteando en ese sentido el gobierno nacional. Y como lo decía recién fuera de cámara, no es un problema de este gobierno, sino de todos los gobiernos anteriores que también tuvieron la misma dificultad. El modelo ideal, y vuelvo al tema del presupuesto, A y B, fondo, digamos, de gasto de funcionamiento y salario, el ideal, el presupuesto total que te mande, la nación debería alcanzarte el 85% de salario y el 15% para gasto de funcionamiento. Eso nunca sucedió, Martín. Por lo menos los 10 años que yo tuve. Gestión. En ninguna gestión. No es un problema del actual gobierno. Es un problema que viene de arrastre. Claro. El ideal es eso. El monto, el presupuesto que nos manda, ¿para qué alcanza? De ese monto total, el 95%, 94%, 96% fluctuaban todos los años, de acuerdo a cómo el Congreso Nacional aprobaba, solamente alcanzaba para pagar docentes. Claro. No es que yo estoy de acá pagando mal y estoy usando el presupuesto mal y pago el 96%. No, lo que me mande, eso quede claro, del total, si yo lo tengo que dividir en los dos presupuestos, para redondear 95 uno y 5 para funcionamiento. Y si el ideal es 15, ¿de dónde salen los otros 10? Que sería el 110% para que una facultad, una universidad funcione normal. En el caso nuestro, la Regional Tucumán, nosotros teníamos equipo de trabajo. Como buenos ingenieros, yo les decía, tenemos que aprender el ingenio y generar nuestro propio recurso, y tampoco tengo que estar esperando como funcionario, si a mí me paga el Estado Nacional, de que me mande todo ello. Yo exijo, y todos los años siempre reclamé una mejora salarial, un mejor, digamos, presupuesto. Pero nosotros generamos nuestro propio recurso para que no falte la luz, para que pudiéramos comprar aire acondicionado en todas las aulas, para que hiciéramos edificios nuevos, para que no le falte, para que tenga pupitres nuevos. Todo hemos renovado todo eso, hemos puesto cañones por todos lados, en toda aula, con pantalla, hemos mejorado los sanitarios, hemos mejorado los laboratorios, todo lo que es para funcionamiento y equipamiento, el 80% lo hemos sacado del producido propio, claro, que es el 10% más que nos faltaba, el 110 para que llegue, claro, se entienda, ¿no? Para que sabemos la idea, creo que la gente lo entiende entonces. Se ponía en discusión todos los gastos de funcionamiento, ciencia y técnica, salarios docentes y no docentes. La primera parte que vendría a ser el presupuesto B que me mencionabas, que es gasto de funcionamiento, ya se actualizó por parte del Gobierno Nacional, 270. O sea que lo que faltaba actualizar es lo otro. Exacto. Que es lo que no hace falta auditar porque va derecho al bolsillo del docente. Tal cual, no hace falta auditar. Entonces, ahí es inexacto cuando se plantean esto, y yo entiendo que uno quiere, o fundamentan, digamos, la posición del actual gobierno es el gasto cero, ¿no? Sí. O sea, el funcionamiento, el equilibrio fiscal. Cero, sí. El déficit cero, pero no me sale la palabra. Y de tener un equilibrio fiscal. Que además lo comparto y es racional, si no están planteando algo que es lógico, claro, que pase en un país normal. Y celebro que se esté llevando medidas que lleve a la normalidad, pero no tampoco con esto. Y hay otra cuestión, Martín, y esto sucede si uno no hace falta ser muy instruido en el tema. Los principales países, no los emergentes, los países de las potencias, ¿cuál es el mayor PBI que le dan a su redistribución de las ganancias o la riqueza? ¿A dónde va a parar? En educación. Sí. ¿A dónde va? En ciencia y técnica. Porque lo que yo pueda producir en tecnología, lo que pueda producir en investigación, que mejora lo que el país necesita, no lo que el país vecino o otro país me venga a imponer, que lo pasa a los países subdesarrollados. Sí. Entonces, si además nuestro país no va a invertir, y esto sí, que yo estoy totalmente en desacuerdo con la posición del gobierno nacional, que para este año, y ya está firmado el decreto, no se hace nuevas convocatorias para ciencia y técnica, para investigación, para los grupos de investigación. Los que venimos, yo soy docente investigador, venimos de años anteriores, seguimos de acuerdo, porque sea por 2 o 3 años, y finaliza, pero este año no se abrieron nuevas convocatorias, o sea, el país va a dejar de investigar de lo que va a necesitar. Y todas las startups, si vos buscate cualquier país que desarrolle tecnología, que desarrolle ciencia en sí, medicina, en todas las ramas, son los que producen esa materia gris que salen de las universidades. Es porque el país invierte. El PBI mayor que invierte, 6-7%, es lo ideal, digamos, y hay países que invierten más todavía. Y son los países que están bien. No, y ahí está el desarrollo, ¿no? Ahí está el desarrollo. Estados Unidos, no hay, China, algunos países que ahí cuando yo digo la sábana corta, hay un presupuesto, no tiene que alcanzar. Como jefe de familia yo digo, compro más pan, compro menos pan, compro un asado, no compro. Digo como familia, lo mismo como presidente y el equipo tienen que definir de a dónde yo voy a sacar y a dónde yo tengo que invertir, no es un gasto en la educación. No, es una inversión. Cuando se piensa que es un gasto, ahí se está pensando mal. Si vos pensás que es inversión, y es una inversión a largo plazo, que después las universidades vemos nosotros
mejorar la tasa de graduación, que tenemos que ver si realmente, que un tema que también vi con mucha preocupación que se habla, cuál es, que depuren los padrones de los docentes, no los padrones, perdón, la cantidad de alumnos que tienen, sí. Que lo que se dice, nosotros mandamos un presupuesto en función de la cantidad de alumnos que tienen y en realidad tiene menos alumnos. Y yo hay algo que lo expliqué en otro programa que me dijeron, nosotros no podemos, no tenemos autoridad como universidad para dar de baja a aquel alumno que se haya inscrito y haya cursado y después quiera retomar en 1 año, 2, en 10 años, en 20 años. Claro. ¿Es correcto? No sería lógico que en alguien que esté 20 años yo lo siga teniendo en mi listado como alumno, pero hay un derecho adquirido. En todo caso, el propio Estado, el propio Congreso debería decidir si yo voy a tener a un alumno 20 años inscripto, porque él tiene el derecho a volver o no, porque puede decir, pasado determinadas condiciones, ese alumno pierde las condiciones de alumno y tiene que volver a inscribirse. De cero. Claro. Es otra cuestión. Es otra discusión. Pero nosotros no tenemos la autonomía para dar de baja si no es a través de una ley, que nosotros tenemos una ley de educación superior a la cual nos regimos. Daniel, me gustaría conocer tu opinión, ¿no? La parte estudiantil, que han estado acompañando muchísimo en lo que tiene que ver con la postura de los docentes. Sin docentes claramente no hay universidad. ¿Qué es lo que pensás o qué es lo que piensan con tus compañeros de lo que está ocurriendo ahora? Yo no sé si la postura es sin docentes no hay universidad. Yo creo que sin alumnos no hay universidad y no hay docentes. O sea, ese es el enfoque real. La universidad se arma en base a los estudiantes. Entonces, ese es el primer núcleo que hay que tener en cuenta. Los estudiantes arman la facultad. Porque todo se hace en base a la cantidad de estudiantes, a la cantidad de interés que hay en el estudio. Y además es el futuro, por supuesto, del país. En mi caso particular, cuando yo ingresé a la facultad, tuve muchas facilidades que se me dieron como alumno. La Universidad Tecnológica es muy detallista en esas cosas, siempre estuvo muy pendiente del alumno y eso genera muchas facilidades. Ahora, con respecto a lo que está pasando, el ambiente que se vivió en la universidad era bastante tranquilo. ¿Eso qué refleja? Que la universidad, pensando en el pasado y en el presente, es como que está bastante estable con esas cosas. Además, escuchándolo a Fabián y todo lo que plantea, es algo que hay que tener en cuenta. Hay mucha información que por ahí se tergiversa, por hacer mala propaganda, digamos. Bueno, es entrar mucho en política, pero más como estudiante me parece que la universidad siempre estuvo apoyando al alumno, que hay que hacer más hincapié en eso. Hay que focalizar en el alumnado, en el estudiante, las cosas. Claro. Está muy bueno lo que planteas, porque es una bocanada de aire fresco, un cambio de paradigma, lo que se está discutiendo de hecho en las dirigencias políticas, de poner el hincapié y decir el conflicto es con los docentes. Y claramente si la afectación es hacia la universidad, el primer afectado es el estudiante y no el docente. Exactamente. Me parece muy bueno lo que estás planteando. Y esto de que ha pasado ayer, ¿no? De rechazar o aprobar en realidad el veto del presidente Javier Milei, te lo ubico con el debate presupuesto 2025, lo hablábamos un poco afuera, va a estar complicado el año que viene porque el ajuste este año se hizo y el año que viene no hay, por lo menos, expectativas de mejora. ¿Esto se conversan entre los alumnos? ¿Lo hablan con los docentes? ¿Cómo lo plantean este tema? A ver, a nivel estudiantil, poco, digamos, porque hay herramientas hoy en día que se pueden hacer, que pueden... lo que yo siempre doy el ejemplo de Uber. Cuando se instaló Uber en la Argentina, hubo un gran problema con los taxistas. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Los taxistas instalaron Uber y se metieron al mercado. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que si el alumno quiere estudiar y la universidad da las facilidades, hoy en día se puede hacer de forma virtual. Entonces, no es saltearse la universidad, es aprovechar el cerebro de la universidad y aplicarlo de forma virtual. La virtualidad genera muchas cosas positivas y hoy el alumno está dispuesto a tener clases virtuales y a entrar en ese mundo, porque la pandemia hizo un adelanto, digo yo, tecnológico, que avanzó en 1 año, 2 años, lo que podría haber avanzado en 10, naturalmente, la sociedad.
prácticamente eso. Me parece de que hablar de cuestiones políticas es involucrar mucho, es sacar el foco de los alumnos, ¿sí? Bueno. La política siempre es importante, pero hay que usarla como una herramienta al servicio de los estudiantes. Bueno. Me gusta Esa es mi visión. Me gusta lo que dice Daniel. Ahora, lo que él plantea de innovar, que está buenísimo, todos tenemos que innovar y no nos podemos quedar en los métodos de enseñanza de 20 años atrás, ¿no? Porque ha cambiado el mundo. También supone inversión, ¿no? La innovación, porque pasar al mundo virtual, sobre todo en los estudiantes, porque hay muchos alumnos de la Universidad Nacional que quizás las herramientas o no las tienen tan simple o no las adquieren tan rápido como otros sectores, sugiere también un proceso de inversión, ¿no? Pasar al mundo virtual, si se quiere. Sí. El año anterior fuimos a licitación y como universidad y ya veníamos preparando el tema de la virtualidad porque veíamos los avances tecnológicos y en casa de Herrero, Cuchillo de Palo, decíamos que no pasara, entonces como universidad teníamos tan adelantada y veníamos preparando a los docentes para que pudieran enseñar de manera virtual. Cosa que muy poquitos docentes, no te voy a mentir, 5, 10, no eran cursos, hablamos bloque de 10, tenía una plantilla más de 500 alumnos en la regional Tucumán, no estamos hablando por toda la UTN. Pero eso estaba en todo el ámbito de la universidad. La cuestión que nosotros tuvimos la fortuna de una licitación, adquirimos las plataformas educativas en noviembre. Fui invitado yo a Estados Unidos porque se había licitado, ayudé mucho en ese trámite para que se hiciera el lanzamiento a nivel mundial y después vino la pandemia el año siguiente, marzo. Cuestión que nosotros hicimos una capacitación vía el respaldo, digamos, del equipo de Estados Unidos y nuestra facultad, el día que teníamos que arrancar las clases presencial, habíamos dado una capacitación anterior y el 80% ya estábamos dando de clase virtual. Con todas las dificultades, con todos los errores, cosas, digamos, que podían entrar, uno de los detalles que decía, podía entrar alguien que no era del ámbito universitario, se inscribía a la clase, se le daba la entrada porque no sabíamos regular. O sea, en general digo, todos los docentes, pero dimos clase. ¿Por qué? Porque pasaban y agredían pasaban mal momento, aprovechándose los malintencionados. Sí, todo eso. Y además, recuerden, estamos encerrados y había mucha predisposición a entorpecer algunas cuestiones. Pero al margen de eso, como anécdota, nosotros pudimos hacer eso. Y tuvimos al final de diciembre algo que era inaudito, porque tampoco sabíamos que iba a durar tanto, tuvimos mayor cantidad, en el caso nuestro, de la Regional Tucumán, más egresado de manera virtual que presencial, porque bueno, hubo más tiempo de dedicación al estudio y demás, y fuimos mucho más efectivos. Sí. Pero, no, bueno, ese era 100% por el contexto de pandemia. Pero me parece muy bien la utilización de la herramienta. Estoy a favor de eso, pero también es mixado, un poco presencial, otro virtual, está bien. Y nosotros ya teníamos aprobado antes de la pandemia que el 30% podía ser virtual y el 70% presencial. Fuimos un adelantado en ese sentido como universidad. Claro. Y hoy, por supuesto, seguimos con el mismo... Hay cuestiones, sobre todo en la tecnológica, como los talleres, que virtuales se hacen imposibles, ¿no? Sí, tal. Fabián, tenemos que seguir con el programa, te quiero que cerremos con el tema del debate que se viene ahora, pasado el debate del 2024, ahora se viene el del 2025. ¿No? Por lo menos hay expectativas de que se empate la inflación el año que viene. ¿Cómo ves el presupuesto 2025 para lo que tiene que ver con universidades? Va a estar peor que este, está claro. O sea, y te vuelvo a repetir lo que te dije hace rato, no es un tema de un gobierno, sino del sistema, digamos, universitario con los gobiernos de turno para un buen, correcto funcionamiento, de tal manera que los estudiantes se dediquen a estudiar y las autoridades se dediquen a gestionar con los recursos que mandan y la clase. Eso sería lo ideal, cosa que no sucedió, pero en muchos casos tuvimos impronta las autoridades para generar nuestro propio recurso y ayudar al presupuesto, que yo no puedo esperar todo el Estado, como te dije hace rato. Eso es, pero el presupuesto que ya este año tuvo un recorte, para el año que viene va a ser mucho más fuerte. Claro. Va a haber que, por un lado, generar los recursos, que es lo que deberían hacer las autoridades en general, pero a la vez bastante dificultoso. Y te doy uno de los tantos ejemplos que lo que nosotros pasamos. Cuando lo asumí, no teníamos los medidores,
y el Estado mandaba de electricidad. Sí. Teníamos muchos problemas de corte de luz, tuvimos que hacer una fuerte inversión en toda la infraestructura, que salió con los productos propios que hemos generado nosotros, y no alcanzaba ese medidor, había que poner una subestación transformadora, que es costosísimo. Después de negociaciones con EDET logramos poner, después hicimos un edificio nuevo en Concepción, en mi primer periodo de mi premandato hicimos la extensión áulica de Concepción y ese era otro medidor, cosa que no nos mandaba ni pared, teníamos que generar nosotros. Y en concreto, para ir cerrando, no nos alcanzaba nunca para la luz y no llegaban ni a mitad de año, y ya teníamos el resto de la otra mitad de año, la propia facultad, porque no nos mandaba el Estado Nacional, tenemos que generar los recursos para poder pagar. Hoy no alcanza febrero. Con la suba de la tasa todavía de las medidas, digamos, que tomó el gobierno nacional al sacar los subsidios, ni te digo, no alcanza. Esa es la realidad, y el año que viene va a estar más agudizado el problema económico para gasto de funcionamiento. Y eso hay que trasladarlo a las unidades académicas que quizás no tienen las facilidades que la tecnológica para generar fondos, ¿no? Hay algunas dentro de la propia universidad, en lugares federal, en ciudades, digamos, provincias donde no tiene un conglomerado de empresas o que puedan vender servicios, que no pueden generar sus propios recursos. Se potencia mucho más para ese tipo de facultades o universidades que también están en lugares donde no pueden generar sus propios recursos. Va a ser un serio problema, lamentablemente, y la educación pública, desde ningún punto de vista, en mi caso, como reformista que soy, es aceptable, digamos, una situación que ponga en riesgo el nivel académico con un estudiante futuro profesional que el país necesita, debe tener, y además la universidad pública, que es un orgullo de los argentinos, siempre fue igualadora de clase social. En mi caso, por mi origen, si yo no hubiese tenido la posibilidad de estudiar en la universidad pública, jamás hubiese llegado donde llegué, ni hubiese estado acá sentado charlando con vos. Fabián, te quiero cerrar con esto, no puedo evitar preguntarte, ¿no? Pues sos una persona cercana a la Unión Cívica Radical, y varios votos para rechazar el financiamiento surgieron de diputados de la Unión Cívica Radical. ¿Te merecen alguna opinión? Y la verdad que cuando uno le pide el acompañamiento al electorado, fija cuál es su posición, lo ideal, lo correcto, no lo ideal, lo correcto es mantener por cuál uno pidió la adhesión al electorado, ¿no? Y la Unión Cívica Radical tiene una postura fija con respecto a eso, como otro partido, y los distintos sectores y corrientes del modelo. Ahora, después de querer entrar en la aclaración de que no, yo voto porque en realidad en el fondo sí, porque esto no pasa, y confundir un poco a la sociedad, eso no está correcto. Yo creo que yo últimamente decir, miren, mi posición, o cambié de idea, porque yo voto una cosa y luego me desdigo en la próxima sesión de la Cámara Legislativa, ¿no? Claro, está bien. Fabián, Daniele, muchas gracias a los dos por la visita. Gracias. Gracias a usted. Nosotros vamos a una pequeña tanda, enseguida volvemos, tenemos mucha más sala de prensa para ustedes.